Bien, hermanos, el tema que hoy estaremos analizando es la organización de los estudiantes de la Biblia. ¿Por qué escogí ese tema, hermanos, en esa ocasión para este video? He notado que algunos de los que han estado viendo los videos son testigos de Jehová o ex testigos de Jehová, seguramente porque para un testigo de Jehová o alguien que ya estuvo asociado a esta religión le parece muy similar a algunas de nuestras creencias o seguramente tienen alguna curiosidad. Entonces, para aquellos que son testigos, este video está diseñado para que ustedes puedan entender la diferencia doctrinal entre una y otra religión. Para aquellos que no tienen tampoco conocimiento sobre los testigos de Jehová ni sobre nosotros, pues yo creo que es importante que entiendan cómo es que nosotros, los estudiantes de la Biblia, estructuramos nuestras congregaciones, cómo también nombramos ancianos, que son los primeros dos temas de este estudio, así como también entender cómo es que nosotros llegamos a comprender ciertas verdades bíblicas. Por ejemplo, nosotros tenemos una doctrina en cuanto a quién es el siervo fiel y prudente que viene en el libro de Mateo. Para un testigo de Jehová también es muy similar o ya es como conocido esta doctrina, pero no es igual a como ellos lo creen. Entonces es importante entender quién es el siervo fiel y prudente y sobre todo entender quién es la cabeza de la iglesia, quién gobierna la iglesia y quién dirige a la iglesia a nivel mundial y quién es quien la dirige para evitar errores delicados, ¿no? O sea, quién dirige a nuestra religión. Esos son los 4 subtemas de este análisis. Es un poquito más largo que algunos otros anteriores porque son 4 temas en un solo tema. Pero bien, vamos a apurarnos para que no sea tan largo este video. Bien, el texto clave de este estudio es 1 Corintios 14:26, que dice de la siguiente forma en la Biblia de las Américas. Dice: en resumen, hermanos, cuando ustedes se reúnan, unos pueden cantar salmos, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios les haya revelado, o hablar en lenguas extrañas o interpretarlas, pero que todo sea para edificación mutua. Repito el texto clave, 1 Corintios 14:26, y aquí la frase clave es que todo sea para la edificación mutua. Bien, vamos a comprender cómo es que se estructura la iglesia. Bien, ¿qué es organización? Antes de empezar con los temas, hay que explicar un poquito acerca de organización. Para nosotros, cuando hablamos de organización, significa exactamente lo que usted puede encontrar en un diccionario que significa la palabra organización. Es la forma en que se estructura algo, la forma en que se lleva a cabo algo, como una especie de protocolo. Pero en ningún momento nosotros utilizamos la palabra organización como lo utiliza nuestros primos, que son los testigos de Jehová, que ellos utilizan la palabra organización como se podría utilizar otra palabra como institución, podría ser un símil de lo que ellos quieren dar a entender, o por ejemplo una organización interna, ¿no? Por ejemplo, con un ejemplo real que ahorita ellos están viviendo, que se llega a mencionar, la organización ha visto necesario, en el caso de los testigos, la organización ha visto necesario que ya no se predique de casa en casa ni en las calles, sino que ahora se haga por llamada telefónica su predicación o por carta escrita a mano y dejada en las casas de las personas. Bien, cuando hablamos aquí de organización, hubo un miembro del cuerpo gobernante que abandonó el cargo, que se llamó Raymond Franz. El hermano Raymond Franz llegó a decir en una ocasión, porque él renunció después de 10 años de servir como parte del cuerpo gobernante, que si un testigo sustituye la palabra organización por clero o en especial la palabra clero,
pues entonces aún no cambia realmente el asunto, porque en realidad quien determina esto es el cuerpo gobernante. Entonces se podría decir, en lugar de la organización, se podría decir el cuerpo gobernante o el clero de los testigos de Jehová ha determinado que ya no se puede hacer la predicación de esta forma. Ahora tiene que ser por carta o por teléfono por temas de la contingencia. Entonces, la palabra organización con los testigos de Jehová no tiene la connotación que tiene con nosotros. Ese es el primer punto de diferencia. Organización para nosotros es simplemente cómo se estructuran las cosas, pero en ningún momento quiere decir un órgano rector, como en el caso de los testigos de Jehová. Raymond France escribió esto, hermanos, por si les interesa buscar esa información. En uno de sus 3 libros, el único que sé en español de Raymond France es uno que se llama Crisis de Conciencia. Bien, ahora sí, ya entendido qué es para nosotros la palabra organización, vamos a entender cómo se organizan los estudiantes de la Biblia. Vamos a comenzar por las iglesias. Como vimos en el estudio anterior, el don de hablar en lenguas extrañas y el don de las revelaciones milagrosas dejaron de existir por completo cuando el canon bíblico quedó finalizado, se completó. Sin embargo, todas las demás palabras del apóstol Pablo que vimos en el texto clave siguen aplicando para nosotros tal como aplicaron en el pasado en la iglesia primitiva. ¿En qué sentido? Bueno, hermanos, cuando nos reunamos podemos cantar alabanzas, podemos cantar himnos, podemos cantar cánticos. Otros pueden enseñar, otros pueden comunicar lo que Dios tal vez les haya permitido entender por Espíritu Santo, pero que todo sea para la edificación mutua. Bien, como mencionamos, todo este consejo sigue siendo tan vigente como lo fue en la iglesia primitiva, también es vigente para nosotros. El consejo que observamos en este texto es que toda iglesia local debe participar en las reuniones, recordando que cada una de nuestras intervenciones personales debe estar lejos del egoísmo, del envanecimiento y de la presunción. Aunque nuestro objetivo principal es adorar a Dios y estudiar su palabra, también debemos ser una fuente inagotable de apoyo y edificación para la iglesia. En la atalaya de marzo de 1886, al parecer no habían 2 números cuando inició la revista, solamente un solo número por mes. Entonces, en esta atalaya de marzo de 1886, o en la Torre del Vigía, según la traducción que tengamos en el español, el pastor Russell se le hizo una pregunta, o se le planteó una pregunta respecto a cómo deberían de ser las reuniones cristianas, o sea, cómo se deberían de llevar a cabo. El hermano Russell dio la siguiente sugerencia. En respuesta a tu consulta, le responde al hermano que le preguntó esto, simplemente repetiría el consejo del apóstol Pablo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Esto es lo que dice Hebreos 10:25. Sin embargo, no permitas que ninguna norma rígida o requisitos incorrectos te impidan a ti o a otros disfrutar de la libertad con la que Cristo te ha hecho libre. Disfruten de su libertad para escudriñar las Escrituras y hablar libremente entre sí, recordando que todos ustedes son hermanos y uno solo es su Señor. Las reuniones que se hacen de casa en casa proporcionan un intercambio libre de ideas, libre y beneficioso. El objetivo principal de las reuniones debe ser edificarse unos a otros cada vez más en la Santísima Fe, unir más firmemente sus corazones en el amor y ayudar a llevar las cargas los unos a los otros, mediante la empatía y compartiendo los mismos sufrimientos. Sus esfuerzos unidos por predicar la verdad de acuerdo a sus capacidades, y cuanto más activamente se dediquen a predicar la verdad a los demás, más interesantes serán sus reuniones nocturnas. Todos los involucrados sentirán la necesidad de tener conferencias como una forma de ayuda. La única prueba
de la hermandad cristiana y de la comunión es la fe en nuestro Señor Jesucristo como aquel a quien Jehová estableció para propiciación de nuestros pecados. Y no solo eso, sino más bien no solo por los nuestros, ¿no? O sea, nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo entero, tanto los que ya fallecieron como los que siguen vivos. Cualquiera que acepte este principio fundamental de nuestra fe está listo para construir una superestructura sobre este principio fundamental. Se reúnen con el fin de seleccionar los materiales adecuados, el oro, la plata y la piedra preciosa de la verdad, y colocarlos y ubicarlos adecuadamente. El orden, por supuesto, es necesario para lograr cualquier propósito determinado, y por lo tanto, cuando un número considerable de hermanos se reúnen, es bueno que algún hermano o hermana actúe como líder o moderador, y si éste debe recaer en todos ellos, debe ser en beneficio mutuo. Bien, ¿qué quiso decir el hermano con esas palabras? Primer punto, el hermano estaba muy en contra de las organizaciones religiosas que, que son piramidales o jerárquicas. Cuando hay una cabeza humana, o sea, un grupo de hombres, ya sea un grupo de pastores, ancianos, ungidos, profetas, lo que fuere que dirige a las iglesias, regularmente caen en algo muy feo, que es poner a la gente normas rígidas y requisitos incorrectos que impiden a los hermanos disfrutar de la libertad con la que Cristo ya nos hizo libres. Entonces, por eso el hermano invita a que escudriñemos las escrituras y que podamos hablar libremente sobre lo que hemos leído y hemos estado estudiando. Porque de esa forma es como crece la iglesia, mediante escuchar los comentarios de los demás hermanos. Entonces, yo no soy tampoco, y yo se los puedo decir, yo no puedo decir que tengo la verdad absoluta. Obviamente he estado estudiando y he estado compartiendo mis hallazgos de la palabra de Dios y también de los comentarios de otros hermanos que ya fallecieron y otros que están vivos, que también me han parecido importantes y que también han estado pues aportando a mi fe y al conocimiento que yo ya tengo previo. Y es lo mismo que sucede en la congregación. No tenemos por qué repetir como periquitos, perdón la expresión, pero no podemos estar repitiendo las palabras que vienen en una escuela sabática, en una atalaya, en una escuela dominical, en una liaona, o sea, en una revista religiosa. O sea, nosotros tenemos también que hacernos nuestro propio criterio con base en la Biblia o en base en la Biblia, ¿no? Entonces, es importante que estudiemos la Biblia para poder aportar y hacerlo de manera beneficiosa en la congregación, recordando lo que dice el texto clave, que todo sea para la edificación mutua. Si nosotros solamente estamos discutiendo con el fin de creer que nosotros somos los que tenemos la verdad y que los demás no la están entendiendo, ese no es el espíritu que dice la Escritura. Estamos mal. Tenemos que hacer todo con el propósito de apoyar a los hermanos, no hacerlos ver como que ellos no saben de qué están hablando. Muy bien, entonces es importante que tengamos esto presente. El hermano dice que también debemos de ayudarnos, como habíamos dicho, para que edifiquemos nuestra fe, nuestra santísima fe. Entonces, eso es muy importante, no estar pensando en uno mismo. Cuando uno llega a la iglesia, en alguna ocasión yo escuché a un pastor de otra iglesia decir que uno va a la iglesia para ayudar y para aportar, no solamente para recibir, porque muchas veces esto pasa en otras iglesias. Queremos solamente recibir, recibir apoyo, recibir consuelo, recibir de todo, pero nosotros no queremos aportar y esto no es así. Uno tiene que aportar para que los hermanos también crezcan, para que, como dice el hermano Russell en ese comentario, nuestros corazones y el amor nos ayuden a sobrellevar las cargas, que nos ayudemos a llevar esas cargas unos a otros. Ahora, la única prueba de hermandad, o sea, de quién podemos decir que es un hermano de nosotros como estudiantes de la Biblia, pues la única prueba es esperar que esa persona también confiese, al igual que nosotros, que Jesucristo es el Señor,
y también es el medio por el cual Jehová estableció una propiciación bueno, fue el que pagó nuestros pecados, ¿no? Y no solo los de nosotros, sino los de todo el mundo, vivos y muertos, ¿no? Todos los que han existido y existen, todos. Ese precio lo pagó por toda la humanidad, toda, sin ninguna excepción. Entonces, esta es la única base en la que nosotros podemos tener una hermandad. Bien, ¿qué pasa si un hermano a lo mejor no confiesa esta verdad que nosotros realmente apreciamos a nivel mundial, como estudiantes de la Biblia? El hermano Russell no dijo que lo expulsáramos, ni tampoco que no le habláramos, simplemente, y lo más seguro es que esa persona se va a sentir incómoda con nuestras formas de pensar. Tal vez para esas personas les sea más cómodo, tal vez encontrar una iglesia donde se crea algo similar, ¿no? Pero en general nosotros, esa es la única prueba de nuestra hermandad cristiana. Entonces, sobre esto, pues dice el hermano, o sea, nuestras reuniones lo único que van a lograr es hacer sobre este principio fundamental que nosotros tenemos, que es el rescate. Entonces de ahí se puede hacer una superestructura, o sea, construir la fe sobre esto, ¿no? Y dice que en la congregación tenemos que seleccionar materiales adecuados, oro, plata, piedras preciosas de la verdad, y colocarlos y ubicarlos adecuadamente. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? O yo entiendo que lo que el hermano quiso decir también es que cada congregación, cada iglesia en el mundo tiene temas especiales. No es lo mismo que están viviendo nuestros hermanos en la India, a lo que estamos viviendo tal vez los hermanos en Latinoamérica, a lo que están viviendo nuestros hermanos en Rumania y en Estados Unidos, y nuestros hermanos en Brasil. Entonces, cada congregación tiene necesidades diferentes, como por ejemplo Pablo y el apóstol Pablo tuvo diferentes cartas a diferentes congregaciones, y también observó que había diferentes temas que tenía que atacar cada iglesia, ¿no? Entonces cada iglesia es diferente y hay algo que están viviendo que no es igual a las demás. Entonces aquí tenemos que seleccionar los materiales adecuados dentro de la palabra de Dios para poder construir nuestra fe y apoyar a la iglesia en nuestro, vamos a suponer, en nuestro barrio, ¿no? Con nuestra gente, con nuestra iglesia. Si nuestra iglesia está más llena de nuevos, entonces conversos, pues entonces nosotros tenemos que buscar información para que les ayude a su fe, a que crezcan, ¿no? En lo que ellos son firmes en la fe. Si nuestra iglesia es vieja y ya es gente de experiencia, entonces necesitamos buscar otro tipo de materiales para seguir manteniendo la fe. Bien, eso es lo que es la iglesia, porque la iglesia es autónoma. La iglesia no está sometida a ningún órgano rector. Cada iglesia es libre, autónoma y soberana. Pero el hermano Russell y los estudiantes de la Biblia en todo el mundo, tanto de tiempos antiguos como recientes, tienen una forma muy especial de entender qué es un anciano, de acuerdo a lo que las escrituras nos han arrojado. Entonces vamos a entrar de lleno a cómo se nombra un anciano para una iglesia. Bien, hermanos, vamos a leer este texto que viene aquí citado, que es Hechos 14:23. Vamos a leerlo directamente de la Biblia. Voy a ocupar en esa ocasión la Reina Valera de 1960. Y dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Bien, no pierdan atención a la palabra constituyeron. Aquí la palabra traducida como designaron o constituyeron, de acuerdo a la traducción de la Biblia, viene del griego quirotoneo, que significa elegido extendiendo la mano. De hecho, esto lo confirma pues la Biblia que viene vinculada a la enciclopedia Strong. Significa quirotoneo, elegir extendiendo la mano, o sea, como una especie de votación. El hermano Russell en la Atalaya de marzo de 1886 mencionó lo siguiente respecto a este texto. En la actualidad, la palabra ordenación
y se refiere a la ordenación de presbíteros, obispos o ancianos, se utiliza generalmente con referencia a una ceremonia de instalación, pero este no es el significado de la palabra quirotoneo, se utilizó en ese texto. En realidad significa elegir extendiendo la mano, que significa o sigue siendo la forma habitual de votar, o sea, así es como se vota. Esta definición se da en la concordancia analítica de la Biblia del profesor Young, debido a que éste puede considerarse como una autoridad presbiteriana. También el hermano Russell utilizó la definición establecida en la concordancia exhaustiva de la Biblia de Strong, que era la que les comentaba, la concordancia Strong, y también viene con ese mismo tema, o sea que quirotoneo es levantar la mano a modo de voto. Esta concordancia exhaustiva de Strong es una autoridad, podría decirse, metodista, de la iglesia metodista. Entonces, pues aquí vemos que dos iglesias están de acuerdo en eso, eruditos de esas iglesias. Este último define la raíz de la palabra como un alcanzador de manos o un votante, o sea, alguien que levantó la mano. Bien, entonces el método bíblico para ordenar ancianos en todas las iglesias es por elección congregacional, por voto de la congregación, o sea, extendiendo su mano a modo de voto. Realizar tal elección antes de servir como anciano es seguir el orden bíblico, fortalece al anciano y además recuerda a la congregación sus deberes y responsabilidades como personas que han designado a los ancianos en el nombre y en el espíritu del Señor, como una expresión de la elección de Dios, la voluntad de Dios. Además, el arreglo bíblico es muy importante para los miembros de la congregación, en lo que se refiere a observar todas las palabras y hechos de los ancianos como sus siervos y representantes. Este arreglo se opone a la idea demasiado prevalente de que los presbíteros, ancianos o pastores de otras religiones son dueños de la congregación y la gobiernan, y pone fin a la idea de que ellos son dueños de la iglesia al decir mi pueblo, en lugar de decir el pueblo del Señor a quien yo sirvo. Creo que esto no necesita mucho explicación. Creo que el hermano fue muy elocuente al explicarse y en esas palabras, ¿no? Pero bueno, recapitulando, entonces, en la congregación primitiva los ancianos se votaban y Pablo, los demás apóstoles ellos simplemente daban ya no su aprobación, sino simplemente la bendición a los nuevos ancianos que habían sido electos. Cabe mencionarse que, bueno, entre los estudiantes de la Biblia, cada año, cada cierto periodo de tiempo, se vota nuevamente por los ancianos. No es un voto a perpetuidad, ¿no? Que esa persona va a ser anciano toda la vida hasta que él ya no pueda. Más bien es como por temporadas. Tal vez el hermano esté electo por un año, por 2 años, por 6 meses, y en ese tiempo lapso otra vez la iglesia tiene que volver a votar por él o por algún otro candidato para anciano. Bueno, pero para que la iglesia pueda votar, la iglesia debe ser vigilante en cuanto a quién elige como su anciano representante. Eso ya no son palabras de Russell, eso ya es del estudio que yo hice. La Biblia es clara sobre los requisitos que deben de cumplir para poder ser ordenados. La palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Bueno, eso lo registra 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Entonces, hermanos,
¿Qué significa todo esto? Pues que los ancianos, para que puedan ser representantes, pues deben de cumplir con esto, y la congregación debe de estar muy pendiente que a quien vayan a elegir como su anciano esté cumpliendo realmente con los requisitos establecidos por Dios. Es importante también aquí entender algo, hermanos, para quienes no sean, pues no tengan mucho contexto de los estudiantes de la Biblia, que los ancianos aquí dice muy claramente, dice que gobiernen bien su casa, o sea, que lleven adecuadamente su casa, su hogar, teniendo hijos sujetos con toda dignidad. Y dice, quien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿Qué significa esto? Que los pastores no deberían vivir de la iglesia. Realmente el anciano tiene que trabajar, porque para que él pueda ser electo significa que él es un hombre industrioso, un hombre trabajador que sabe mantener a su familia y que los tiene bien, o sea, que está cumpliendo con su labor de jefe de familia. Si él puede hacer esto en su propia casa, con toda claridad y muy seguramente podrá hacerlo para la congregación, porque serían como sus hijos. Él es el pastor con unas ovejitas prestadas, no son sus ovejas, son las ovejas de Dios, que son prestadas y que Dios le está dando para cuidar. Entonces, debe de ser un buen padre y debe ser un buen esposo, y seguramente será un buen anciano. Que claro, no es necesario ciertamente ser casado, no es tampoco un requisito, como tampoco no lo es ser soltero, pero pues se invita seguramente a que sea casado. Pero si alguien no es casado, también debe de cumplir con todo lo anterior mencionado, con excepción de su casa, ¿no? Que aún así, si tiene padre, madre y vela por ellos y los cuida, entonces es una persona que lleva bien a su casa, ¿no? O sea, la gente con la que vive. Si él es una persona irreprochable con la gente con la que vive, entonces estamos bien, ¿no? Ahora, los ancianos pueden presentar predicaciones, sermones o discursos basados en la Biblia con el fin de ayudar a la congregación a la que sirven. Sin embargo, es obligación de cada uno de los asistentes confirmar en la Biblia si lo que este pastor electo dijo, si esas cosas que dijo son la verdad. Repito, la obligación de cada una de las personas que componen a la iglesia o a la congregación local deben de asegurarse de que lo que dice el anciano es correcto. En Efesios 4:11, que me gustaría leerlo, vamos a leerlo antes de dar la explicación. Vamos a leer, por favor, Efesios 4:11. Vamos a leerlo nuevamente de la versión Reina Valera de 1960. Dice: y él constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Bien, Pablo nos informa en este versículo que el Señor también ha suministrado evangelistas, a pastores y a maestros. Todas estas personas, o sea, hablando de los pastores principalmente, pero también hablando de los evangelistas y maestros, todos, son herramientas muy útiles tanto para el Señor como para la gente general, para conocer la verdad, como para nosotros, para ir creciendo en nuestra santísima fe. Sin embargo, ninguno de ellos, inclusive un servidor, inclusive el pastor Russell, que hemos citado mucho de sus escritos, ninguno de nosotros ha sido inspirado en el sentido de nunca tener un error en la exposición de la palabra de Dios. Entonces, repito, por eso la congregación o cada asistente tiene la obligación de confirmar en sus propias escrituras si lo que se ha dicho es verdad. Muy bien, ya que entendimos cómo se nombra a los ancianos y cuál es su labor y cómo debemos de verlos, vamos a pasar a algo que nosotros llamamos el siervo fiel y prudente. Para los testigos, quienes son testigos seguramente estarán asociando esta palabra al esclavo fiel y discreto, o el esclavo fiel y prudente según la Nueva Traducción del Nuevo Mundo. Bien, vamos a ver un poquito de qué nosotros entendemos por el siervo fiel y prudente. Bien, vamos a comenzar por entender que en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, Jesús habla de tener 7 estrellas en la mano.
Y después habla en los siguientes versículos, hasta el capítulo 3, que estos siete estrellas son siete ángeles, ¿no? Y está enviado cada uno de esos siete ángeles a siete iglesias. Cada iglesia simboliza un periodo de la iglesia. A partir de la fundación de la iglesia hasta el fin de la era, o sea, hasta el final de la era y el comienzo del milenio, la iglesia se divide en siete periodos. Y en cada periodo el Señor levantó un ángel, o sea, un mensajero. La palabra ángel significa mensajero. Y estos mensajeros son enviados por Dios, por Espíritu Santo, para entender ciertas verdades que necesita la iglesia saber en ese periodo, para que vuelvan a regresar al camino correcto quienes quieran escuchar el mensaje y estén abiertos a hacer cambios. El hecho de que esos mensajeros sean enviados no significa que sean infalibles. Como habíamos dicho anteriormente, son muy valiosos, al igual que los evangelistas, pastores y maestros. Sin embargo, ninguno fue inspirado en el sentido de no tener errores en la exposición de la palabra de Dios, porque no recibieron una revelación. El Espíritu los fue guiando para conocer lo que necesitaba la iglesia en ese momento. Bien, entonces vamos a comenzar. El siervo fiel y prudente. Bueno, antes de entrar a este tema, perdón hermanos, perdón, quienes son testigos, quiero decirles que el siervo fiel y prudente no se refiere a una persona que gobierne a la iglesia a nivel mundial. Para nosotros tiene otro contexto. El folleto La Gracia de Jehová, editado por los estudiantes de la Biblia en el Alba, en el subtema La organización de Dios, explica muy bien el tema del esclavo fiel y prudente. Repito, el folleto La Gracia de Jehová, que dejaré en la caja de comentarios un enlace hacia ese folleto por si quieren descargarlo o leerlo en línea directamente de la página de los hermanos. El subtema La organización de Dios menciona lo siguiente. En los mensajes a las 7 iglesias registrados en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, un ángel o mensajero especial se menciona en conexión a cada una de las congregaciones enumeradas, o sea, de las 7 iglesias. Sin embargo, bueno, en Lucas 12, 42 a 44, un siervo especial es mencionado por Jesús, uno a quien el Señor levantaría cuando regresaría para la distribución del alimento a tiempo a la familia de la fe. Bien, entonces aquí ya estamos entrando en tema. Vamos a leer por favor los dos textos, que es Lucas 12, 42 a 44. Que dice lo siguiente: y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Vamos a leer el segundo texto, que es Mateo 24, 45 a 47. ¿Quién pues es el esclavo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Bien, estos varios siervos de la iglesia que les comenté en un inicio, o sea, los siete mensajeros en la providencia del Señor, han sido una bendición rica para la familia de la fe, y la prueba de que ellos han sido escogidos por el Señor ha sido la alegría que las verdades que enseñaron han traído a los corazones y a las vidas del pueblo del Señor. Ninguno de ellos, así es hermanos, ninguno de ellos de ningún modo ha sido sucesor de otro siervo semejante, sino que cada uno ha sido levantado al tiempo apropiado para servir a la iglesia según sus necesidades en aquellos momentos. ¿Qué quiere decir esto? No es como en el papado que uno sucede al otro, ¿no? O por ejemplo en otras religiones donde cuando un profeta muere inmediatamente levanta a la iglesia a otro para suceder o reemplazar al que falleció. Aquí no, o sea, son 7 para todo el periodo que lleva la iglesia.
Solamente en el momento justo el Señor levanta a alguno para volver a dar el mensaje que requiere la iglesia para regresar al redil. El siervo especial mencionado por Jesús, que sería levantado para servir a la familia de la fe en la conclusión de la edad evangélica, o sea, en nuestros tiempos, es obviamente un individuo que sería usado por el Señor para servir a la familia entera. Ese siervo no es una clase, o sea, un grupito, un grupo, tampoco una sociedad, ni tampoco una organización clerical, una organización piramidal, una organización pues como un grupo. La razón es muy simple de que aquel que es mencionado junto con, bueno, la razón para entender por qué él no es uno de estas entidades como grupo o clase o sociedad u organización, es porque esta persona que Jesús mencionó en la Biblia, que vamos a ver aquí, dice que es un siervo, igual un siervo de igual forma como lo es con otros siervos, o sea, que él le va a dar de comer a sus coesclavos, a sus siervos, a los siervos como él es un siervo a los demás siervos, o sea, vamos a llamarlos como esclavos, ¿no? O siervos sirvientes. Entonces, si yo soy sirviente y yo fuera el esclavo, entonces voy a servirle a mis hermanos o a los demás siervos de esa casa, ¿no? Yo no soy superior a nadie, yo sigo siendo un siervo. Por eso dice aquí que la razón es muy simple, porque él está mencionado junto con otros siervos compañeros, o sea, iguales a él. Si el siervo que estamos hablando fuera una organización de otro tipo, o sea, no una forma de estructurar algo, sino una organización como un grupo, una clase, un grupo clerical, un clero, entonces este serviría a otras organizaciones, porque si un siervo representa un grupo, entonces los demás siervos tendrían que representar otro tipo de grupos. Si fuera una clase, entonces los otros siervos también serían clases o grupos. Sin embargo, la palabra traducida pondrá en esta promesa de Jesús de poner un administrador fiel que sería hecho jefe para servir a la familia el alimento a tiempo, significa poner o colocar. Bien, ¿qué quiere decir esto? Colocar no implica que el administrador fiel, o sea, el siervo fiel, gobernaría a sus compañeros siervos, sino o que ejercería un tipo de señoría, o sea, de algún tipo de control superior, como un superanciano, ¿no? Que estuviera a cargo de ellos y los estuviera gobernando, les tuviera que decir qué hacer. Solamente lo único que aquí se dice es que esta persona, o sea, este siervo fiel y prudente, pondría el alimento a tiempo. O sea, él suministraría la palabra de Dios por escrito al tiempo de su regreso. O sea, solamente se iba a dedicar a suministrar alimento espiritual. En ningún momento en esta palabra que dice Jesús se dice que él vaya a gobernar la casa, o sea, simplemente que él iba a dar alimento a sus hermanos, nada más. Y son sus hermanos, él no era una institución superior sobre las congregaciones. Las congregaciones son autónomas. Ahora, ¿cuál es este alimento espiritual que fue servido a su tiempo? Por toda la edad evangélica, el pueblo del Señor guardaba sus esperanzas de una recompensa divina. Las verdades que pertenecen a la vuelta de Cristo, la cosecha que es el fin del siglo, el establecimiento y la obra del reino no eran vitales a sus necesidades. Por cuanto nuestro Señor volvió realmente, estas verdades dispensacionales hicieron el alimento a tiempo. O sea, el hermano volvió a hablar acerca de estas verdades que para la iglesia ya no existían. Ya muchas personas habían perdido la fe de la vuelta de Cristo. De hecho, algunos grupos cristianos llegaban a creer que la conversión mundial era el reino de Cristo. O sea, si ellos tenían la obligación, según esas iglesias evangélicas, creían que si hacían que se convirtiera todo el mundo, o sea, obligaban la conversión mundial, entonces eso iba a ser la vuelta de Cristo. Cuando toda la gente se haya convertido en cristiana, entonces Cristo regresaría. Entonces, esto es algo muy raro que creían las iglesias, pero el hermano dio información y luz al respecto de acuerdo a la palabra de Dios.
Obviamente no le vamos a creer al hermano Russell tampoco todo lo que diga, sino que tenemos por eso que estudiar qué es lo que dice y qué dice la Biblia para ver si nosotros le creemos o no. En lo personal, creo en lo que él dijo porque no veo que tenga algún problema con la Biblia. No hay contradicciones y la verdad es que arroja mucha luz sobre estos temas. Ahora, durante la edad presente, no era el debido tiempo para proclamar la esperanza gloriosa del reino de la restauración, pero cuando Cristo volvió a la tierra, o sea, llegó en la parucía, o sea, en la presencia invisible de Cristo, en ese momento ya lo era el tiempo necesario para predicar la restauración de todas las cosas, a fin de que esto pudiera ser incluido en la obra de dar testimonio a la familia de la fe. Esa verdad fundamental fue restaurada y los siervos fieles del Señor han estado proclamándola por más de 100 años. Nosotros, los estudiantes de la Biblia, hemos seguido proclamando la restauración de todas las cosas mediante el reino de Cristo todos estos 100 años desde que se constituyó a los estudiantes de la Biblia. ¿Qué es la restauración de todas las cosas? En un video futuro voy a explicar específicamente qué es, pero significa que los muertos tendrán una segunda oportunidad para poder decidir ya con conocimiento y con lo que Adán perdió, la perfección, si quieren servir a Dios o no. Si ellos no quieren, bueno, la muerte segunda les esperará, pero por el momento todos tienen una segunda oportunidad, todos los muertos y toda la humanidad. La diferencia con la iglesia es que la iglesia está llamada para ser reyes y sacerdotes en el cielo. Entonces, esa es la diferencia. La iglesia va a poder ayudar en las bendiciones a la humanidad, va a bendecir a la humanidad y bueno, apoyará a Dios para bendecir a la humanidad mediante el reino de Cristo, porque esa fue la promesa que se le hizo al patriarca Abraham. En un futuro estudio ya les explicaré un poquito más sobre qué es la restauración de todas las cosas, pero por el momento no me voy a detener mucho. La determinación de exactamente a quién el Señor ha usado como uno de estos siervos especiales, o sea, como estas estrellas o esos ángeles, no ha sido un asunto de interpretación o de decir arbitrariamente que este o aquel ha sido escogido por el Señor. Mejor dicho, es un asunto de descubrir en la Biblia el carácter del mensaje que era debido en cada tiempo determinado. O sea, tendríamos que estudiar cuál fue el mensaje que se proclamó y qué situación presentaba la iglesia para determinar quién fue ese ángel. Luego, pues debemos notar a quién el Señor utilizó para anunciar aquel mensaje que necesitaba en ese momento la iglesia. Pues sí, qué mensaje necesitaba en ese momento la iglesia y quién lo anunció, ¿no? O sea, quién fue quien lo estuvo predicando. Lo mismo pasa en relación con el siervo fiel y prudente. O sea, podemos identificar de esa manera a las estrellas o ángeles del Apocalipsis, pero también de esa manera tenemos que, de esta misma manera de observar, también tenemos que identificar a ese siervo fiel y prudente. El pastor Russell, para nosotros estudiantes de la Biblia, creemos que fue aquel quien fue usado para anunciar la presencia de Cristo, la obra de la cosecha, la inminencia del reino, la esperanza gloriosa de la restauración para el mundo. Y por causa de esto, sabemos que la iglesia nominal o la cristiandad en muchas de sus formas, pues también odió al pastor Russell. Fue perseguido por lo que enseñó. Por ejemplo, enseñó el amor y la gracia de Jehová, que este amor y la gracia de Jehová se ofreció a todos los muertos inicuos, aclaro, se ofrecieron a los muertos inicuos y que les daría una oportunidad de obtener la vida cuando sean despertados de la muerte en el milenio. Era este mensaje amoroso de la gracia de Jehová, esta voz de Dios hablada por boca de todos los santos profetas desde que comenzó el mundo, que ayudó a identificar al pastor Russell como aquel que fue especialmente usado en esta conclusión de la edad como aquel siervo fiel y prudente. Obviamente sus siervos compañeros disfrutan de proclamar el Evangelio,
o sea, nosotros, estudiantes de la Biblia, que somos sus siervos compañeros, porque Él no es mayor que nosotros, es un hermano más, disfrutamos de proclamar este mismo evangelio glorioso de amor, al grado que el Señor nos ha bendecido por cooperar en proclamar este mensaje no con el pastor, sino con Cristo. No somos bendecidos, hermanos, y quiero que entiendan esto, y tiene razón los hermanos del Alba, dicen que no somos bendecidos, y ciertamente no somos bendecidos por grandes números de seguidores o adeptos, ni tampoco somos bendecidos al tener una institución imponente y gigante, sino que somos bendecidos de forma que se nos dio corazones alegres. Tenemos unos corazones alegres que sacrificamos todo lo que podemos en la proclamación de las buenas nuevas o el evangelio de la restauración de todas las cosas. En vista de aquel hecho de que el pastor Russell murió hace tantos años, algunos podrían preguntarse, y si se llegaron a preguntar a algunos hermanos, si era necesario buscar a otra persona para sustituir a aquel siervo especial. Buscar a un individuo o tal vez una sociedad. Pero la respuesta, hermanos, es no, no es necesario. Tampoco la palabra de Dios nos pide hacer algo así como sustituir o nombrar otra persona en sustitución del hermano Russell. Jesús es la cabeza de la iglesia, es su instructor principal y todavía dependemos del registro de lo que él dijo hace muchos años. Nuevos apóstoles no fueron necesarios para la iglesia cuando murieron los 12 originales. Los escritos de Pablo y Pedro y los demás son tan vitales para nosotros hoy en día como lo fueron en la época primitiva. Bien, aún tenemos el mensaje glorioso de la verdad presente que había encontrado en la palabra de Dios aquel siervo fiel y prudente, o sea, el hermano Russell. Ese mensaje sigue viviendo en los corazones del pueblo de Dios y el hermano Russell sigue siendo aquel siervo fiel y prudente y no necesita ningún reemplazo. Para aquellos que siguen regocijándose en las doctrinas que él había encontrado en su estudio de la Biblia. Bien, yo sé que muchos se preguntarían, entonces si tienen un profeta o un pastor que los inició, pero entonces aquí cabe o queda una pregunta en el aire que es válida, hermanos. No vamos a decir que no. ¿Deberíamos tener fe ciega en la palabra y en los escritos del pastor Russell? O bueno, del hermano Russell. El hermano Ronald R. Day, que es un estudiante de la Biblia de Estados Unidos, tiene un blog en internet y él escribió un artículo que habla sobre la identidad también del siervo fiel y prudente y las diferencias doctrinales con los testigos de Jehová. Sobre este tema, sobre si debemos seguir al hermano Russell, dijo lo siguiente. A menudo escuchamos a algunos hermanos decir que están completamente de acuerdo con lo que enseñó el hermano Russell, ya que fue el último mensajero a la iglesia. ¿Hay alguien que esté 100% de acuerdo con todo lo que escribió Russell? ¿Hay alguien que realmente se apegue a todo lo que escribió y no vaya más allá de lo que enseñó? En cuanto a eso, ¿en qué parte de los escritos del propio hermano Russell se nos pide que hagamos esto? De hecho, muchos, incluso en su celo por afirmar que debemos seguir solo lo que Russell escribió, han agregado más a lo que el hermano Russell escribió y a menudo lo han contradicho. De hecho, no puede estar nadie 100% de acuerdo con lo que enseñó el hermano Russell, ya que es obvio que se equivocó en algunas de sus conclusiones. El hermano Russell nunca afirmó ser el siervo fiel y prudente, ni el ángel de la Odisea, y eso es algo que quiero que entiendan. Aunque nosotros creemos esto, el hermano Russell nunca afirmó ser el siervo fiel y prudente, ni el ángel de la Odisea, o sea, el mensajero a la iglesia o ser el séptimo mensajero de la iglesia. Estas enseñanzas y muchas otras que a menudo se presentan en relación con el pastor Russell o con sus enseñanzas fueron y son servidas como alimento por otros estudiantes de la Biblia para la hermandad, no por el propio hermano Russell. Muchos de lo que enseñan, más bien muchos de los que enseñan
esto, o sea, estas enseñanzas, a menudo se esfuerzan por encaminar a otros a observar y hacer que obedezcan solo aquello que el hermano Russell escribió o enseñó, o al menos las percepciones que tienen sobre lo que el hermano Russell enseñó, porque pues el hermano Russell no está aquí para explicarnos qué quiso decir exactamente. También nosotros entendemos, ¿no?, lo que él quiso decir, y pues podría haber alguna variación por allí de qué entendemos cada quien individualmente qué quiso decir el hermano. Dice, el punto es que si el hermano Russell es representado como la estrella de la Odisea, recordemos el séptimo mensajero a la iglesia, o sea, el siervo fiel y prudente, hasta qué punto debemos ir añadiendo cosas a las que él ya escribió, tratando de reconocer o corregir algún error que él pueda tener. Hasta qué punto debemos hacer lo mismo con otros que podrían haber representado al mensajero de las otras 6 etapas de la iglesia. Si se cree que Martín Lutero fue uno de esos 6 mensajeros, o sea, o de los otros ángeles, de los 7 ángeles, ¿deberíamos aceptar todo lo que enseñó o deberíamos reconocer que de manera general Dios lo usó? O sea, de manera general Dios lo usó para representar o para presentar ciertas verdades, ¿no? Presentar a la iglesia ciertas verdades que se estaban perdiendo. ¿Hasta qué punto entendió el hermano Russell toda la verdad de nuestro tiempo? Ya que él no enseñó la idea de que él era el siervo fiel y prudente ni el mensajero de la Odisea, o sea, el siervo fiel y prudente o el séptimo mensajero a la iglesia, ¿no? En la historia de la iglesia. Es importante aquí recapitular. De los otros 6 mensajeros, pues realmente creo que nadie sigue las enseñanzas de los otros 6 mensajeros. Pero el hermano Russell sí llegó a tener algunos errores que él mismo corrigió, y en otras ocasiones tal vez algún hermano perspicaz mediante Espíritu Santo pues ha entendido que hay algún error por ahí. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con todo lo que enseñó, por supuesto, Martín Lutero, y algunos estudiantes de la Biblia creen que Martín Lutero fue una de esas estrellas. Sin embargo, no seguimos las enseñanzas de Martín Lutero, pero podemos tomar en cuenta muchas de las enseñanzas que él presentó, porque sí son válidas, ¿no? O sea, si las analizamos, son válidas y son beneficiosas para nosotros como estudiantes de la Biblia, también como apoyo a las congregaciones o iglesias, pero no todo lo que él enseñó no fue 100% correcto, ¿no? No estuvo libre de errores. Y entonces sigue diciendo el hermano Ronald Arden. Los estudiantes de la Biblia creemos que Dios usó al hermano Russell de una manera muy especial. Sin embargo, al mismo tiempo no creemos que se deba inducir a creer a un estudiante de la Biblia que las obras del hermano Russell son la verdad absoluta. De hecho, aquel estudiante de la Biblia que crea esto está fallando en ser un verdadero estudiante de la Biblia. Sería similar a las personas trinitarias, ¿no? Aquí el hermano hace esta comparación, quienes parecen no poder ni creer entender la Biblia, si no es a través de sus maestros trinitarios y de sus dogmas que aceptan o enseñan. Bien, para quienes son testigos de Jehová, se los voy a plantear de otra forma. Si alguien quiere entender la Biblia mediante las enseñanzas o lo que está correctamente establecido por una institución u organización, entonces hemos fallado como estudiantes de la Biblia. Nadie, hermanos, nadie está capacitado para sustituir al Espíritu Santo, que en un momento veremos cuál es su función. Pero, en general, lo único que les puedo decir es que los estudiantes de la Biblia estaríamos fallando al verdadero concepto de ser estudiantes si nos basamos únicamente en la visión de una institución o de una persona. O sea, el hermano Russell nos enseñó muchas cosas y lo aceptamos, pero también aceptamos que puede haber errores y nuestro deber es investigar para saber si hay algún error. Es como hablábamos de los pastores. Si algún pastor tiene algún error, nuestra obligación es detectarlo. Nosotros no podemos evadir eso. A final de cuentas, el pastor Russell o cualquier otro hermano que nos esté enseñando algo,
no es mayor a nosotros, sigue siendo un cosiervo, un coesclavo de nosotros. Todos somos hermanos. En resumen, hermanos, aquí bueno, les dejo este link en la cajita de comentarios donde podrán visitar el blog completo del hermano Ronald R. Day. En resumen, hermanos, los escritos del hermano Russell nos han ayudado en el movimiento de los estudiantes de la Biblia para complementar nuestros estudios personales, o sea, nuestros estudios personales, complementarlos, pero no son la base, ¿ok? Tenemos que complementarnos con eso, pero no son la base. De ninguna forma, hermanos, estos escritos del pastor Russell sustituyen a la Biblia ni pretenden ser infalibles. Este mismo principio aplica a cualquier persona, hermanos. ¿Ok? Bien, ahora, el gobierno de la iglesia, ese es el último subtema de este video. Si bien el siervo fiel y prudente dio alimento espiritual o un mensaje pertinente que necesitaba la iglesia en estos tiempos, no significó que él fuera el líder o la cabeza de la iglesia, como ya lo habíamos visto. A tenor personal, hermanos, creo que es importante que leamos sus escritos, ya que al ser el mensajero, el séptimo mensajero y el último mensajero del periodo de la iglesia, o de toda la historia de la iglesia, su mensaje sigue siendo vigente para todos nosotros. Sin embargo, todo estudiante de la Biblia sabe que la cabeza de la congregación es Cristo y solo a Él debemos dar nuestra obediencia como líder de la iglesia. Bien, vamos a leer rápidamente 1 Corintios 1, 15 a 18. Repito, hermanos, búsquenlo en sus Biblias de preferencias. Colosenses 1, 15 a 18, que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en él para que para que en todo tenga la preeminencia. Entonces vamos a ponerle atención a esta parte que es la más importante. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza, quien manda. Él es el principio de todo, el primogénito de entre los muertos, o sea, el primero que resucitó para vida eterna. Y para que en todo Él tenga la preeminencia. Entonces, en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza, Él es el que dirige. La Biblia nos prohíbe tomar como líder a un hombre y poner nuestra confianza en Él. Recordemos que ningún ser humano puede darnos salvación. Vamos a leer, por favor, hermanos, estos dos textos, que es Jeremías 17:5. Vamos a repetirlo nuevamente. Es Jeremías 17:5 y Salmo 46:3. Repito, Salmo 46:3. Y dice lo siguiente. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y Salmo 146:3 dice, no confíes en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Entonces vemos que Jehová dice, maldito el varón que confía en el hombre. Debemos de confiar en Jehová. Y Jehová nos pide hoy confiar en Cristo y en reconocerlo como la cabeza de la iglesia. Y nos pide también la Biblia no confiar en príncipes, o sea, en gente que esté encumbrada, que se sienten en puestos de autoridad. No confiemos en ellos. No confiemos en los hijos de los hombres, o sea, no confiemos en el hombre, o sea, en otro ser humano como nosotros, porque en él no hay salvación. Bien, entonces, solo Cristo, y quiero decirles, solo Cristo es el único que tiene dichos de vida eterna y es el único medio que tenemos para llegar al Padre, ¿ok? Entonces vamos a leer estos dos textos, hermanos, vamos a leerlos nuevamente de la versión Valera. Es Juan 6:68 y Juan 14:6. Repito, Juan 6:68 y Juan 14:6, que dicen, y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos?
tú tienes palabras de vida eterna. O sea, Pedro lo dijo, hermanos. Jesús es el único con palabras de vida eterna, porque Él viene a hablar la palabra de Jehová, y Él es perfecto y Él es la cabeza. En Juan 14:6 dice lo siguiente: Juan le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ninguna organización, ninguna institución, ningún profeta, nadie puede llevarnos a Dios más que Cristo, hermanos, nadie más. Creemos, o bueno, creer que necesitamos un líder humano o un gobernante compuesto por pastores, o sea, un cuerpo gobernante, repito, creer que necesitamos un líder humano o un cuerpo gobernante compuesto por pastores para dirigir a la iglesia es creer que Jesús no puede hacer su trabajo, o sea, que Él no tiene la capacidad de llevar a cabo lo que Jehová le encomendó. Él prometió dirigirnos, hermanos, y enseñarnos por Espíritu Santo y estar con nosotros todos los días hasta la conclusión de la era. En ningún momento, hermanos, Jesús prometió que haría esto mediante una institución o por medio de algún ser humano. Vamos a leer, por favor, estos textos que creo que son muy importantes. Vamos a leer, por favor, primero igual en el Evangelio de Juan, vamos a leer ahora el capítulo 14, en el versículo 16 a 18, y posteriormente el versículo 26. Dice lo siguiente: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, no le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿quién gobierna la iglesia? Es Cristo. ¿Y cómo nos dirige nuestra cabeza? Mediante Espíritu Santo, individualmente, hermanos. El Espíritu Santo morará en vosotros, dice, morará con vosotros y estará en vosotros, o sea, dentro de nosotros. Y Él nos enseñará todas las cosas. Y Él nos ayudará a recordar lo que Jesús ha dicho. ¿Cómo vamos a recordar lo que Jesús dijo? Pues simplemente hay que estudiar la Biblia para que el Espíritu Santo nos ayude a recordar cuando sea necesario. Juan 16:13 dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿quién es el Maestro? Es el Espíritu Santo, no un humano, no una institución. Gálatas 5:18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo leyes humanas, ningún tipo de ley, porque el Espíritu es quien nos guía, hermanos. Entonces, aquí vemos lo siguiente: la base del cristianismo es el cristiano individual, o sea, el cristiano como una pieza pequeñita. Cada quien es responsable de cumplir con esa consagración con el fin de mantener dentro de nosotros mismos al Espíritu Santo, quien a su vez es el verdadero maestro que nos guía a la verdad de manera individual o en colectivo. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Pues algo muy importante. Creer, y vuelvo a recapitular, hermanos, creer que necesitamos un pastor, una institución, un cuerpo gobernante, una organización religiosa que nos diga qué tenemos que creer, cómo nos debemos de comportar y qué tenemos que hacer para alcanzar a Dios, esa persona está negando a Cristo, porque esas instituciones o esos cuerpos gobernantes o esos profetas están sustituyendo a Cristo. Cristo es el único camino para llegar al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Y también aquí es muy importante entender, hermanos, que Jesús nos guía con su Espíritu Santo. Todas estas ayudas religiosas de estudio de la Biblia que estamos haciendo los estudiantes de la Biblia no están libres de errores y su obligación, hermano, que está oyendo esto es
usted tiene que estudiar. Tiene que estudiar, hermano. Si por flojera o por excusas no estudiamos la Biblia, que no es lo mismo leer la Biblia que estudiar la Biblia, hermanos. Es muy diferente. Después veremos en un video futuro cómo se debe estudiar la Biblia y nada más la Biblia, sin ayudas teológicas de ningún tipo, ni las de nosotros ni ninguna otra. ¿Cómo se estudia la Biblia? Biblia. Si nosotros por flojera o excusas no estudiamos la Biblia y esperamos que alguien nos diga qué tenemos que hacer para estar bien con Dios o qué debemos de creer, esta actitud nos hará totalmente indignos de conocer la verdad. La verdad, hermanos, no es para todos. Por eso mucha gente tropieza y tropieza brutalmente en su carrera espiritual. La verdad, hermanos, es solo para aquellos que se están esforzando en conocerla. Vamos a ver, por favor, dos textos de la Biblia, que son los últimos dos, para concluir este video. Y es Lucas 11, 9 al 12 y Proverbios 2, 3 a 5. Repito, Lucas 11, 9 a 12 y Proverbios 2, 3 a 5. Y dicen, Lucas dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si pide un huevo, le dará un escorpión? Entonces aquí vemos muy importante, no dice que nos sentemos ahí para recibir, o sea, dice aquí que debemos pedir, o sea, debe de haber una acción previa. Si pedimos, se nos dará, si buscamos, hallaremos, si llamamos, se nos abrirá. Entonces, ¿qué significa esto? Que debe de haber una acción previa, o sea, tenemos que hacer algo, o sea, no, para poder tocar una puerta no es que la puerta del vecino esté enfrente y aún así estuviera enfrente tenemos que pararnos y salir a tocar. Entonces tenemos que buscar, tenemos que ir allá, tenemos que ir a tocar y pedirle al Padre que nos dé la verdad, que nos ayude a entender la verdad. Proverbios 2, 3 a 5 dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, si nosotros buscamos como a la plata y a los tesoros, eh, de manera igual a la Biblia, o sea, buscamos en el conocimiento de Dios como si buscáramos oro y plata o tesoros, entenderemos el conocimiento de Dios, hallaremos el conocimiento de Dios. Pero, ¿qué significa esto, hermanos? Para poder buscar oro, plata o tesoro significa un gran esfuerzo, hermanos. Es comprar tal vez la tierra para poder escarbar y escarbar y escarbar y escarbar y escarbar. No por un ratito, no es en una media hora, serán meses, tal vez años para poder entender ciertas verdades. Otras serán más simples, otras no tan simples. Pero debemos de estar buscando y debemos de buscarlo como si fueran tesoros, como si fueran cosas valiosas, porque es más valiosa la palabra de Dios y el conocimiento de Dios que la plata y los tesoros. Entonces entenderemos qué es el temor de Dios, porque no es un temor a que nos vaya a matar o a destruir o a mandar a un infierno, eso no sirve, eso no es tenerle temor a Dios. Pero cuando entendamos el temor a Dios, entonces también hallaremos el conocimiento de Dios si nos esforzamos en buscarlo, hermanos. Eso, hermanos, es ser un estudiante de la Biblia. Un estudiante de la Biblia no es una persona que se sienta a escuchar o esperar a que alguien le diga qué es lo que tiene que creer. Un estudiante de la Biblia confirma con la Biblia si eso es verdad. Y también no solamente se trata de querer o creer que podemos saberlo todo, también se trata de la humildad del corazón, porque también dice la Biblia en otros textos que a los sabios Dios pues los enloquece espiritualmente. Entonces, la humildad, hermanos, también debe de ser una base muy importante dentro de nosotros y es una base importantísima del movimiento de los estudiantes de la Biblia. Bien, hermanos, pues esto es a grandes rasgos lo que es la organización de los estudiantes de la Biblia. Como podrán ver, hermanos que son testigos de Jehová,
que repito, el video se hizo de esta forma o con este título para entender la diferencia también entre los testigos de Jehová y nosotros, porque he visto que en los videos anteriores ha habido muchos testigos y ex testigos que han estado viendo los videos, pues que entiendan la diferencia. Yo espero que les sirva, que no pierdan la fe, hermanos, para los que son ex testigos, no pierdan la fe, sigan adelante. Una organización no es Jehová, pero Cristo es el representante de Jehová. Entonces no pierdan la fe, hermanos, y espero que les sirva la información. De verdad lo hago de mucho corazón con ustedes, hermanos, y espero que les sirva cualquier comentario. Ya saben, está la cajita de comentarios, pueden poner sus comentarios y dejo en la cajita de comentarios más información. Si quieren buscar las atalayas o quieren buscar lo que dijo el hermano Ronald R. Day o también el folleto La Gracia de Jehová. Bueno, hermanos, pues muchas gracias por ver este video y bueno, que Dios los bendiga.